Buenísimo, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Vamos a iniciar la presentación. El día de hoy vamos a ver, después del rebote importante en el eurodólar, ¿qué escenario se nos plantea? Bueno, me presento, mi nombre es Johan Donaire Hart, soy analista de Forex Perú, también soy vocero en la empresa. Cuento con una preparación en Mercado de Capitales de la Universidad del Pacífico, de la cual soy también licenciado. Tengo conocimientos de gestión de riesgo, money management, y he seguido cursos en el extranjero a estrategias en inversión en instrumentos derivados. ¿Correcto? Bueno, la idea de hoy es tratar este tema con el siguiente orden. Vamos a ver los datos previos. Vamos a hablar de Mario Draghi con su política monetaria, las consecuencias que tuvo, las noticias importantes. Obviamente voy a tocar la noticia de mañana, la minuta de la FOM, del FOM Statement y las declaraciones de Janet Yellen. Y vamos a hacer un poco de análisis técnico con respecto al euro dólar, que es el instrumento que vamos a revisar el día de hoy. Comenzamos. Bueno, como todos ya saben, en datos previos, Mario Draghi simplemente decepcionó con el plan de estímulos. No sé si se acuerdan, iba a ser primero a las 7:45 una primera noticia y luego la siguiente noticia a las 8:30, hora Perú, iba a ser la conferencia de prensa, Mario Draghi. Antes de la conferencia de prensa se soltó al mercado que él iba a bajar las tasas de depósitos, las iba a variar en 0.1, es decir, la estaba pasando de menos 0.2 a menos 0.3, lo cual causó en ese momento una corrección en el euro dólar que ya estaba en niveles súper bajos, alrededor de los 1.05 aproximadamente. Después también en ese momento se conoció que se mantenían las tasas de interés porque se había voceado que una forma también de estimular la política monetaria de Europa iba a ser bajar las tasas, un escenario totalmente contrario del cual se está planteando ahora en Estados Unidos. Y finalmente en la conferencia de prensa lo que se dijo es que iba a extender el plan de estímulos hasta marzo de 2017, es decir, iba a estar inyectando 60 millones de euros a la economía de forma mensual. Bueno, las consecuencias creo que muchos las hemos vivido. Después de decepcionar Mario Draghi con su política monetaria, en el cual ya el mercado ya la venía descontando y por ende esas caídas tan marcadas en el euro dólar, finalmente rompió los niveles de 1.10, llegando hasta los 1.10400. Ojo con ese nivel, que fue el nivel que coincide con la media móvil de 200, simple de 200 periodos en el gráfico diario. Para los que no, para que operan fundamentalmente, les recomiendo también hacer análisis técnico e implementar en su gráfico de euro dólar la media móvil simple de 200 periodos y visualícenlo en velas diarias. Luego, después de esta corrección tan fuerte en el euro dólar, al día siguiente Mario Draghi sale a hablar y simplemente nos dice que no hay límite no hay un límite particular sobre los poderes que tienen el Banco Central de Reserva para explicar en cualquiera de sus herramientas. Es decir, que iba a hacer todo lo necesario que se tenga que hacer para seguir estimulando la economía europea. En gran resumen fue eso. Eso lo recibió el mercado bien, tampoco después la corrección que hubo, frenó un poco la corrección, pero de todas maneras vimos un euro dólar que llegó a niveles de 1.10400. Si se han dado cuenta en los últimos 4 días, ese ha sido un buen nivel para los que pusieron operaciones en venta, ya que llegaba a ese nivel y luego caía. Estas noticias de Mario Draghi concluyeron en la bajada de las bolsas y de las materias primas beneficiando al euro, que en los primeros casos por la venta del dólar, que supone el cierre de las posiciones compradoras en los principales índices bursátiles de Wall Street, y en el segundo por un exceso de inventarios de crudo. Es decir, hemos tenido commodities a la baja y también las bolsas han estado bajistas hasta el día de hoy. Justo coincidencia, ¿no? O el día de hoy el WTI, el petróleo, tuvo ya una corrección y también las bolsas han sido un buen día para las bolsas, han cerrado bien, por lo menos la de Estados Unidos. Noticias importantes. Mañana es un día clave. Más allá que tenemos a las 3 de la mañana
el dato flash de Francia, el manufacturero de PMI, y también el de Europa, este último a las 3:30 de la mañana, hora Perú, 5:30 de la mañana, hora Chile, hora Uruguay. Y después vamos a tener los permisos de construcción, 8:30, y el dato central por el cual el mercado lo más probable esté esperando va a ser a las 2 de la tarde, hora Perú, que vamos a conocer las proyecciones económicas de la FOM, el statement de la FOM y finalmente los cambios en las tasas, ¿no? O sea, hoy por hoy lo que se está manejando es que suban las tasas, ahorita están menores o iguales a 0.25 y las suban o homogenicen en 0.5. Bueno, para Forex Factory en el forecast es que sean menores a 0.5. Luego, finalmente, como ya es costumbre, media hora después se va a dar una conferencia de prensa que la debería presidir Janet Yellen y ahí se va a dar a conocer más aspectos de esta política monetaria. En este caso vamos a analizar la probabilidad de una alza de tipos. Vamos a ver varios escenarios en el cual con un 74% de probabilidad de mover las tasas es el día de mañana. De este 74%, es netamente, se espera que la lleven a niveles iguales a 0.5 o se maneja entre un rango menor a 0.5. Si se dan cuenta, la probabilidad va aumentando según van pasando los meses. Hay un 77%, 77.6% de mover las tasas ya en enero, pero esta se va descontando entre distintos tipos de movimiento, ¿no? Una que prevé que sea entre 0.25 y 0.5 de 67.3% y otra en 0.5 a 0.75 un 10.4%. Acá el dato principal es que son muchos los analistas que prevén que finalmente se dé una alza de tasas en estos últimos meses bueno, en este último mes del año. Es un 74%, es un nivel bastante alto. Convengamos que la FED se está topando con el desplome del precio del petróleo. Este dato es importante, ya que el crudo ha caído a mínimos desde el 2008 y el mercado está sufriendo una fuerte volatilidad que arrastra las bolsas a la baja, como hemos venido viendo en estos últimos días. Esta situación se produce además en un escenario en el que la inflación no da síntomas de crecimiento. Recordemos que la FED había planteado una variable, bueno, varias variables, entre ellas la inflación, para subir las tasas. Hoy por hoy, eh, la inflación sigue por debajo del 1%, a pesar que la Fed considera que esta sigue por una buena senda y podría llegar el próximo año ya a 2%, pese a que el índice de desempleo está en 5%, lo que implica casi pleno empleo, y los salarios apenas han subido un 2.5% en el último año, lo que añade un obstáculo al crecimiento de la inflación. Después otro punto es la caída de los precios de la energía, tampoco está ayudando a los planes de la Fed. Es decir, hoy por hoy el escenario de subir tasas no es el más conveniente para la Fed, ya sea porque está habiendo un tema de inflación y con el desplome de los precios del petróleo no ayuda tanto. Eh, Perfecto, vamos a revisar las preguntas al final, Paula. No hay problema. La idea es poder resolver todas las dudas que se tengan. Bueno, eso es un primer punto. Luego, el siguiente punto es el escenario en el cual suban las tasas en la Fed. Si hablamos estadísticamente y vemos en este gráfico en la línea roja, ha sido el momento donde se han subido, ha habido una alza de tipos en Estados Unidos, ya sea en el año 1977, en 1986, en el 2004, en 1994, en 1999. Siempre, bueno, usualmente en eso se ha dado estadísticamente el dólar index, que es un, es un indicador importante, ya que es el dólar versus una canasta de divisas, ha caído. Si se han dado cuenta, en los últimos días el dólar index llegó a niveles mayores o iguales a 100.
Lo que nos muestra este dato, que ojo, no estoy diciendo que efectivamente vaya a pasar el, el día de mañana, pero estadísticamente suele pasar, es que el dólar index, luego de una noticia de subida de tasas, tiende a caer. Eso lo digo para que estén atentos. Bueno, finalmente les planteo los siguientes tres escenarios, ¿no? Porque hoy por hoy, ¿qué noticias están próximas a afectar el euro dólar? Vendría a ser el alza de tasas de Estados Unidos. Ahí, como les digo, para mí hay tres escenarios. Uno, que es el más sencillo, en el cual finalmente, como lo ha hecho Janet Yellen durante todo el año, no suba las tasas. Obviamente lo que ocurriría ahí sería un retroceso en, en, en la fortaleza del dólar. Veríamos un euro dólar que obviamente debería retroceder. El otro escenario sería que sí suban las tasas, que vaya de acuerdo a ese 74% de analistas que prevé una subida de tasas, pero que simplemente termine en una corrección del euro dólar, pese a que hemos estado hablando de una subida de tasas durante todo el año. ¿Correcto? Ya el mercado ya está internalizando esto, ya es más, ya son, ya hay muchas posiciones cerradas a favor del dólar y comienza a haber una fuerza más de vendedora con respecto al dólar. ¿Qué haría cambiar esta situación de corrección del euro dólar? En mi parecer, básicamente que el día de mañana suban las tasas y lo que ocurra después de ello es que Janet Yellen en su comunicado mencione cuándo va a ser la próxima subida de tasas, porque esa subida de tasas ya está anticipada. Es más, está ya de cierta forma casi descontada del mercado. Pero si lo que vendría del mercado es estar atento ahora, que para mí la noticia principal de mañana no es solamente si suben las tasas, sino es cuándo va a ser la siguiente subida de tasas. Eso va a generar que el mercado comience a especular con ello y de nuevo, cuando estemos más cerca a una subida de tasas, una segunda subida de tasas, ya el dólar seguro se va a ir fortaleciendo. Por eso es muy importante mañana estar atentos desde las 2 de la tarde hasta las 2:30. La pregunta cae por madura, ¿dónde puedo ver el dato? O sea, depende mucho de su manejo de inglés. Los que sientan cómodos pueden verla ya sea en MarketWatch, en Bloomberg, en la página de CNBC. Los que no se sientan tan cómodos lo pueden ver incluso en Bolsa Manía, en Investing, la versión en español. A ver, vamos a ver la parte técnica. En el análisis técnico lo que vamos a tener es el par, el eurodólar en este caso tiene la siguiente resistencia en niveles actuales, es decir, en los niveles de 1.10, sí, alrededor de 1.10, donde estuve la mañana, hoy por hoy ya se han roto, y podría llegar a los niveles de 1.1210, 1.1285 en caso de haber una corrección, esto de una forma conservadora, así que la corrección no es tan fuerte. Pero cabe resaltar, como les decía al inicio, que está respetando la media móvil de 200 periodos, la cual fijó una resistencia interesante en los 1.10400. Después, los movimientos del mercado de divisas están muy relacionados con las bolsas y las materias primas desde el punto de vista fundamental, lo que ha metido a todo el mercado en tendencia bajista y el euro dólar en un rebote violento, que de momento se mantendrá mientras no pierda los niveles de 1.0790. No sé si vieron el día de ayer en el informe de Cat Spirit, se recomendó hacer ventas en el euro dólar en estos niveles. Y es lo que este view de mercado se mantiene. Si se dan cuenta, más allá de que Janet Yellen suba o no las tasas, finalmente se mantiene un escenario en el cual Mario Draghi, por su lado, busca devaluar el euro con la política monetaria que está siguiendo, que es ampliar la política monetaria hasta marzo del 2017, y Janet Yellen, por otro lado, está evaluando subir las tasas. De hacerlo mañana, de todas maneras queda pendiente una subida de tasas, a mi forma de verlo, de forma paulatina, según vaya avanzando la inflación. ¿Correcto? A ver, teníamos preguntas, vamos a ver las preguntas.
Vamos a ver las preguntas. A ver. Me preguntan cómo se podría comportar el oro mañana ante las opciones que se manejan. Ya. Mira, Paula, el oro, si es cierto, no es tema de este webinar, pero sí te puedo dar un luces de que el oro podría, o sea, desde ya la tendencia de fondo, ¿cuál es? Es bajista. Lo ha sido durante todo el año. Hemos tenido los commodities en sí, ha sido una tendencia bajista. El oro, al ser un activo refugio, perdería valor si es que suben las tasas, ya que los bonos del Tesoro norteamericano serían más interesantes. Así que la tendencia de fondo se debería seguir manteniendo bajista y sí podríamos seguir viendo caídas en el oro. Me preguntan si los datos de USA hoy confirman algo de la subida de tasas. No. Si bien es cierto, más que los datos de Estados Unidos hoy, podríamos hablar del comportamiento del mercado en sí, cómo se ha movido, en cuál hemos visto un dólar más fortalecido en la gran mayoría de pares. Pero simplemente el dato de mañana lo vamos a conocer mañana mismo. O sea, la única que puede saber ese dato antes de va a ser Janet Yellen. Eso con seguridad. Pero sí podemos ir viendo que en sí el mercado prevé que sea un dato positivo, es decir, que finalmente suban las tasas. Me preguntan si el índice cae después de una alza, entonces ¿por qué hay que apostar por la fortaleza del dólar? Soledad, súper sencillo. Primero, cuando uno invierte en divisas, hay que operar según la tendencia de fondo. ¿Cuál es la tendencia de fondo en el euro dólar? Tenemos una divisa fuerte, que es el dólar, en el cual está por subir las tasas, y es que, no, como dije ya repetidas veces, es muy probable que la suba mañana, y el euro, que por un lado está implementando políticas monetarias. Más allá de lo que pase mañana, esto macroeconómicamente hablando se mantiene. Entonces, mañana, si es que hay una corrección del euro dólar, lo sugerible es esperar esa corrección para recién entrar en posiciones de venta. Eso sería lo más recomendado. Obviamente mañana les prometo que va a haber mucha volatilidad porque es un dato que se viene esperando, bueno, uno, lo espera todo el mercado y dos, se viene esperando durante todo el año. Entonces ahí los que tengan posiciones, o sea, lo ideal es no tener posiciones en pares con el dólar hoy por hoy. En caso las tuvieran, lo que yo recomendaría sería poner take profit acotados para salir lo más pronto posible de esas operaciones o simplemente aprovechar la volatilidad que se va a generar para poder llegar a su take profit. Luego me dicen, con respecto al análisis técnico del euro dólar, dice venta en 1.0790, profit 1.053 y me hacen la consulta si eso sería, eso en qué plazo sería. Bueno, convengamos que el plazo es complicado de hablar porque nadie te va a decir un plazo exacto, pero el tema de las divisas, sí, las divisas son mucho más volátiles que el tema de las acciones. Se mueven más, por así decirlo. Y el caso del euro dólar, aún mayor, es una de las divisas que más fluctúa. Eso es bueno. Pero decirte en qué plazo específicamente no me dejaría darte una fecha porque te estaría tal vez inventando algo. Pero sí, debería ser corto plazo porque las divisas son las que más rápido se mueven. ¿Hasta dónde podría corregir? Me pregunta Will. Mira, Will, para eso vamos a usar la plataforma. ¿Te parece? En la plataforma tenemos lo siguiente. Yo veo, vamos a colocar el euro dólar. Lo vamos a ver en días. Para comenzar, lo que les comentaba, la tendencia de fondo es bajista. Hoy por hoy estamos en una fase lateral del euro dólar, que lo que podría pasar mañana es que esta fase lateral se mantenga, no sea el típico euro dólar que una posición fuerte en venta, sino sea ya más moderada, dependiendo también mucho del tono del discurso de Janet Yellen. Si es más medida y dice que va a seguir evaluando cuándo va a subir las tasas, si no dice nada, es probable que el euro pueda corregir más.
si es mucho más avesada y ya nos dice que el próximo trimestre sería la siguiente subida de tasas, que realmente no creo que diga algo así porque no es su estilo, ya podríamos ver caídas más marcadas en el euro dólar. Si yo hago un Fibonacci, vas a ver, uno, que estos niveles, los 1.1080, son una zona de corrección del 38.2%. Para mí, el primer soporte interesante sería los 1.1040, casi una zona de resistencia que ha hecho en los últimos días, y la zona de la media móvil de 200 periodos, que no se ve porque está tapada por el Fibonacci, pero básicamente coincide con la zona de corrección de 38.2. Para mí, esa sería la primera zona de corrección. La segunda zona de corrección sería la cual mencioné, la zona en alrededor de 1.12300 aproximadamente. De haber una corrección considerable, en el caso, no sé, pongamos el caso extremo que finalmente no se suba las tasas y el mercado que ya descontó eso lo tome muy negativo, podría corregir incluso hasta niveles de 1.14, que eran niveles en el cual estábamos acostumbrados de ver anteriormente el euro dólar. De todas maneras, ¿cuál es mi recomendación? Primero, en medida de lo posible, no tener operaciones abiertas durante el minuto de la noticia con el par del dólar. Si es que se tienen, la idea es poder poner un take profit acotado para que rápidamente la volatilidad que se genere, porque por sí va a haber una vela muy marcada, con muchos máximos y muchos mínimos, o máximos y mínimos muy marcados. Y podríamos aprovechar esos máximos o mínimos para, para que nuestros take profits se activen. De todas maneras, quien esté en esa posición es importante que ponga un stop loss holgado, tal vez en los 1.11400, para, si en caso ya corregir a niveles tan altos, no nos vea complicados. Bueno, también depende del perfil, ¿no? Hay quienes también van a optar por no poner stop loss, esperar que corrija y esperar que la tendencia de fondo lo saque, si es que están operando en venta, claro. Si es que están operando en compra y se llega a dar esta corrección, les recomiendo, yo siempre recomiendo operar con la tendencia de fondo, no contra tendencia de fondo, porque si bien es cierto, últimamente el movimiento del instrumento ha sido contra tendencia, no sabemos hasta qué momento va a ser. Entonces se pueden quedar colgados con operaciones en precios elevados. Y si la tendencia de fondo sigue respondiendo como lo viene haciendo a lo largo de todo este tiempo, finalmente van a estar acumulando pérdidas. Y no es la idea. ¿Correcto? Bueno, si no hay más dudas, a ver, una última duda. Sí, si la noticia va súper mal, podría llegar hasta niveles de 1.14, que ha sido los niveles en los cuales lo hemos visto. O sea, ha sido una zona de resistencia muy fuerte el euro dólar. ¿Y luego va a volver la tendencia? Sí, obviamente. Acuérdate que la tendencia de fondo es bajista. Por más que hayan correcciones fuertes, tenemos que pensar macroeconómicamente. Y como te digo, tenemos una divisa fuerte, que es el dólar, y una débil, que es el euro. Simplemente es eso. Luego más adelante van a haber noticias que van a ir afectando a este par, como es el caso de cuando Janet Yellen va a decir cuándo van a ser las siguientes subidas o cuándo finalmente se llega a subir la tasa de referencia, y ahí vamos a ver de nuevo caídas en el instrumento. Bueno, eso sería todo. Estén atentos mañana a las 2 de la tarde hora Perú. Bueno, entre 2 de la tarde hora Perú, 2:30 hora Perú, y 4 de la tarde, 4:30 hora Chile y Uruguay. Eso ha sido todo. Les agradezco por su participación. Cualquier duda, contacten a su analista de inversiones, y sobre todo si es que su nivel de margen está en 200% o por debajo de 200%, ya que al haber tanta volatilidad podríamos ser expuestos tal vez a un stop out. Por eso es importante que contacten a sus analistas para ver si es necesario hacer una inyección de capital o, o cerrar algunas posiciones que estén buenas. Les agradezco. Eso ha sido todo. Hasta luego.